Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo módulo del Seminario de Introducción a la Nomenclatura dictado por el Frente Estudiantil de la Facultad de Ingeniería. En este segundo módulo lo que vamos a ver es la formación de óxidos. En el módulo anterior, a través de la teoría y del cuestionario, ustedes pudieron aprender algunas cuestiones básicas que hacen a la química en cuanto a la tabla periódica y a los elementos que la integran. Principalmente vieron una clasificación que los dividía en dos grandes subgrupos, metales y no metales. Hoy lo que vamos a ver es la formación de los distintos compuestos y especializándonos en los óxidos básicos y en su nomenclatura, y también en los óxidos ácidos. Como dijimos anteriormente, podemos tener dos grupos de elementos, metales y no metales. Cuando los metales reaccionan con oxígeno, forman los llamados óxidos básicos. Cuando los no metales reaccionan con oxígeno, forman óxidos ácidos. Los óxidos ácidos con agua forman oxoácidos, los óxidos básicos con agua forman hidróxidos, y la relación entre el oxoácido y los hidróxidos forman las sales. Eso es parte de los metales y no metales cuando reaccionan con oxígeno. Ahora vemos la cadena cuando reaccionan con hidrógeno. Cuando los no metales reaccionan con hidrógeno forman hidruros no metálicos. Y cuando los metales reaccionan con hidrógeno forman hidruros metálicos. A su vez, los hidruros no metálicos también pueden reaccionar con agua para formar los famosos hidrácidos o ácidos binarios. En el módulo anterior repasamos algunos conceptos y vimos lo que era la nomenclatura. La nomenclatura de los compuestos químicos es una serie de reglas que nos permite asignar un nombre a una determinada fórmula química sin que haya entre ellos ningún tipo de ambigüedad. Podemos formar dos tipos de óxidos, dependiendo del elemento que reaccione con el oxígeno. Óxidos básicos, cuando un metal se combine con oxígeno, y óxidos ácidos, cuando un no metal se combine con oxígeno. Vamos a ver el caso de la formulación de los óxidos básicos. Cuando un metal se combina con oxígeno, se forma un óxido básico. Un óxido básico es un compuesto binario que está formado por una determinada cantidad de átomos del metal y una determinada cantidad de átomos de oxígeno. Lo que se hace en este caso para poder formular es intercambiar los estados de oxidación entre el metal y el oxígeno. Es decir, como subíndice al metal se le coloca el estado de oxidación del oxígeno, que en la formación de óxido siempre es -2. En este caso siempre se coloca el valor absoluto 2. Y como subíndice al oxígeno, aquí figura N, que es igual al estado de oxidación del metal. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Vamos a formar el óxido de litio. El litio es un elemento metálico, el cual tiene como único estado de oxidación +1. Cuando el litio se combina con oxígeno, forma un compuesto binario integrado por litio y oxígeno. Ahora veamos qué subíndice le corresponde a cada uno. Intercambiamos los subíndices. El oxígeno tiene estado de oxidación 2 y el litio tiene estado de oxidación 1, por lo cual queda formado el óxido de litio como litio 2, oxígeno 1. Ahora sí, veamos la formación de los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos se forman mediante la combinación entre un no metal y oxígeno, formando un compuesto binario integrado por una determinada cantidad de átomos del no metal y una determinada cantidad de átomos de oxígeno. En este caso, la formulación es igual, se intercambian los estados de oxidación y se colocan como subíndices. Es decir, como el oxígeno siempre está actuando con el estado de oxidación -2, en el caso de los óxidos se coloca el 2 debajo del no metal y se coloca el estado de oxidación con el cual está actuando el no metal como subíndice del oxígeno. En este caso vamos a ver un ejemplo y formar el óxido de cloro. El cloro es un elemento no metálico que puede tener 4 estados de oxidación. Pero en este caso vamos a formar el óxido de cloro 5, utilizando estado de oxidación 5. Cuando el cloro se combina con el oxígeno, forma un óxido ácido. Este óxido ácido es un compuesto binario formado por cloro y oxígeno. Lo que se hace es intercambiar los estados de oxidación en cada uno. El oxígeno tiene estado de oxidación 2, por eso se coloca el 2 debajo del cloro, y el cloro tiene estado de oxidación, en este caso 5, por eso se coloca el 5 debajo del oxígeno, quedando formado el compuesto cloro 2, oxígeno. Ya que aprendimos a formular tanto los óxidos ácidos como los óxidos básicos, ahora sí aprendamos a llamarlos y nomenclarlos. En el módulo anterior también vimos que existían 3 tipos de nomenclaturas que eran aceptadas por la IUPAC: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura por stock y la nomenclatura por atomicidad o sistemática. En este primer ejemplo vamos a explicar la nomenclatura tradicional, pero es sumamente importante que entiendan estas reglas que vamos a ver a continuación. Principalmente explicarles que tanto para los óxidos ácidos como que para los óxidos básicos las reglas de nomenclatura son las mismas, por lo cual indistintamente vamos a llamar a los óxidos básicos y los óxidos ácidos de los 3 tipos de nomenclaturas.
Ahora, un elemento puede y tiene uno o más estados de oxidación que puede adoptar. Y la nomenclatura tradicional va a variar en función de la cantidad de estados de oxidación que cada elemento pueda tomar. Vamos a ver los casos más representativos, como los casos en que un elemento tenga 1, 2 y 4 estados de oxidación. El primer caso es en el que un elemento tenga un solo estado de oxidación, como es el caso del magnesio. El magnesio tiene un único estado de oxidación que es 2. Cuando el magnesio se combina con oxígeno, forma un óxido del magnesio. Para formularlo, recuerden que intercambiamos los estados de oxidación, como el magnesio y el oxígeno tienen 2, le correspondería subíndice 2 a cada uno, con lo cual se simplifica y queda magnesio 1, oxígeno 1. Y la forma de llamarlo sería óxido de, y donde está la línea punteada se coloca el nombre del metal o no metal, depende si sea un óxido básico o ácido. En este caso, este óxido se llama óxido de magnesio. Ahora vemos el caso en el cual tenemos dos estados de oxidación. Cuando tenemos dos estados de oxidación, como es el caso del hierro, que puede tomar estado de oxidación 2 y estado de oxidación 3, podemos formar dos óxidos distintos. Cuando el hierro se combina con el oxígeno utilizando el estado de oxidación 2, se van a intercambiar los estados de oxidación, 2, 2, se simplifica, queda hierro 1, oxígeno 1, y como estamos utilizando el menor de los dos estados de oxidación, el óxido se va a llamar óxido, donde va la línea punteada va a venir una raíz que indica el nombre del metal o no metal, y va a tener una terminación oso. Oso le va a corresponder al menor estado de oxidación. Entonces este óxido se va a llamar óxido ferroso. En el caso de que el hierro actúe con su estado de oxidación más alto, es decir el 3, cuando el hierro se combina con el oxígeno, forma un óxido, intercambiando los estados de oxidación, al hierro le corresponde el 2 del oxígeno y al oxígeno le corresponde el 3 del hierro, se forma un óxido donde va la línea punteada, se le pone la misma raíz y le va a tener la terminación ico, es decir, va a ser el óxido férrico. Resumiendo, cuando tengamos un elemento que tiene dos posibles estados de oxidación, cuando utilice el menor de ellos va a tener la terminación oso, y cuando utilice el mayor va a tener la terminación ico. Ahora veamos el caso en el cual tengamos cuatro estados de oxidación posibles, como es el caso que vimos hace rato, el cloro, que puede tomar cuatro estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. Cuando el cloro se combina con el oxígeno, forma este óxido utilizando el estado de oxidación 1. Intercambiando las valencias nos queda cloro 2, oxígeno 1. Entonces, este óxido, utilizando el menor de los estados de oxidación, va a tener el prefijo hipo y la terminación oso. Y obviamente la raíz que deriva del metal o no metal. Entonces, en este caso va a ser óxido hipocloroso. Ahora hagamos la reacción cuando el cloro se combina con el oxígeno, pero utilizando su estado de oxidación 3. Cuando el cloro se combina con el oxígeno se forma este óxido. Lo que hacemos es intercambiar los estados de oxidación, al cloro le corresponde el 2 del oxígeno, al oxígeno corresponde el 3 del cloro, y se va a formar un óxido que no tiene prefijo, pero que sí tiene la terminación oso. Entonces este segundo óxido sería el óxido cloroso. Luego, cuando lo hacemos reaccionar el cloro con el oxígeno, con un estado de oxidación 5, se va a formar nuevamente un óxido, intercambiando el estado de oxidación, que queda cloro 2, oxígeno 5. Este óxido se va a llamar óxido, va a tener la raíz que deriva del nombre del metal o no metal, y va a tener la terminación ico, es decir, este va a ser el óxido clórico. Y por último, cuando el cloro reacciona con su mayor estado de oxidación, es decir, con 7, el cloro se combina con el oxígeno, con estado de oxidación 7, formando un óxido. Intercambiamos los estados de oxidación, queda cloro 2, oxígeno 7, y este óxido se va a llamar óxido, va a tener el prefijo per, la raíz que deriva del nombre del metal o no metal, y la terminación ico, es decir, va a ser óxido perclórico. Resumiendo, cuando utilicemos el menor de los estados de oxidación, se va a llamar óxido, con el prefijo hipo, terminación oso. Cuando utilicemos el segundo, va a ser óxido con la terminación oso. Cuando utilicemos el tercero, va a ser óxido con la terminación ico. Y cuando utilicemos la más alta, va a ser óxido con el prefijo per y la terminación ico. Ahora veamos la nomenclatura por stock. En el caso de la nomenclatura por stock, lo que se hace es llamar óxido de, se coloca el nombre del metal o no metal independientemente de la cantidad de estados de oxidación que éste posea,
y entre paréntesis se coloca el número de estado de oxidación o el número o el estado de oxidación que está utilizando. Veámoslo en un ejemplo. El plomo, en este caso, puede formar dos tipos de óxidos. Bueno, en realidad dos óxidos. El óxido con estado de oxidación 2 y el óxido con estado de oxidación 4. Recordemos que el plomo es un metal y por lo tanto los óxidos que forman van a ser óxidos básicos. Cuando el óxido que forme tenga el estado de oxidación 2, lo que se va a hacer es intercambiar los estados de oxidación, va a quedar 2 y 2 debajo de cada uno, con lo que se va a simplificar y va a quedar plomo 1, oxígeno 1. Entonces la forma de nomenclar es óxido de, se coloca el nombre del metal plomo y entre paréntesis el estado de oxidación 2. Entonces este sería el óxido de plomo 2. Ahora cuando el plomo utilice el estado de oxidación 4, lo que vamos a hacer es intercambiar los estados de oxidación. Al plomo le corresponde el 2 del oxígeno y al oxígeno le corresponde el 4 del plomo. Simplificando 2 y 4 nos va a quedar plomo 1, oxígeno 2. Es decir, que el nombre de este compuesto, según la nomenclatura por Stock, va a ser óxido de plomo y entre paréntesis el estado de oxidación que es 4. Esta nomenclatura es muy simple y fácil de utilizar. Ahora también veamos la nomenclatura por atomicidad. En la nomenclatura por atomicidad lo que se va a hacer es simplemente una descripción de la cantidad de átomos que contiene cada uno de los elementos. P1 y P2 corresponden a dos prefijos numerales, que pueden ser de este tipo: mono, di, tri, tetra, penta, hexa o hepta, dependiendo de la cantidad de átomos que posea. Mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6 y hepta para 7. P1, que es el prefijo numeral 1, indica la cantidad de oxígeno que posee esta molécula. Y P2 nos indica la cantidad de elementos metálicos o no metálicos, ya que recordemos que para óxidos básicos y óxidos ácidos la nomenclatura de los tres tipos es igual. Para que quede claro, vamos a verlo con un ejemplo. En este caso tenemos el óxido de cloro 5, si lo nomencláramos por nomenclatura por Stock, o el óxido clórico, que está compuesto por 2 átomos de cloro y 5 átomos de oxígeno. Por lo tanto, el prefijo numeral 1 sería igual al 5, digamos, haría referencia al 5 oxígenos que posee la molécula, le correspondería penta, pentóxido de, y ahora habría que ver la cantidad de cloro que posee la molécula. Como posee 2, le corresponde el prefijo numeral di, por lo tanto sería de dicloro. Pentóxido de dicloro. Ahora veamos el caso del óxido de magnesio. Posee solamente un oxígeno y un magnesio. Por lo tanto, va a tener el prefijo numeral que indique 1. Monóxido, acá se puede colocar de monomagnesio o de magnesios. El mono, en este caso, en el caso del metal o no metal, puede simplificarse.